Señor Dios, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por este día, a pesar de la aflicción que a veces enfrentamos. Señor, gracias porque nos permites estar aquí en esta noche, a pesar de los conflictos, de las decepciones. Tú nos permites, Señor, estar aquí y te lo agradecemos, Padre. Es una providencia que viene de tu mano y que sin duda alguna tú la provees para traer bendición a nuestra vida. Sea exaltado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esperemos que más personas se puedan conectar. Yo escucho a mi mamá de lejos, así que creo que sí se está escuchando bien. El texto es Juan capítulo 1, verso 35 hasta el verso 42. Ese es el texto base de esta lección número 2 de nuestro discipulado. Y voy a leerlo, ¿les parece? Dice la palabra del Señor así. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ok? Bueno, qué bueno que está Carmen también en Costa Rica y qué bueno que está nuestra hermana Mati en la reunión. Somos un buen grupo hoy. Esperemos que más personas puedan hoy integrarse a este discipulado. Así que mantengan sus Biblias en Juan capítulo 1, verso 35 al 42. Y la intención y el objetivo de hoy es que podamos enumerar cada uno de nosotros los cambios que Jesús ha hecho en nuestra vida a raíz de que hemos atraído al arrepentimiento, ¿ok? Este es el objetivo de hoy. Y tenemos una pregunta. ¿Por qué crees que al encontrarse con Jesús, cualquier persona, Dios espera que estas personas presenten cambios significativos en la vida? ¿Por qué pensamos que esto debe de ser de esta manera o a lo mejor pensamos que no debe de ser de esta manera? Es decir, a lo mejor creemos que no tenemos por qué experimentar cambio alguno. Entonces, no sé si alguien quiera compartir, Carmen, acá en Veracruz, ¿quieres compartir cuál es tu percepción? ¿Es importante que haya cambios o no en la vida de alguien que ha venido a Cristo? Pues buenas noches. Pues principalmente yo creo que el primer cambio es el que nosotros a través del Espíritu Santo nos reconocemos como pecadores. ¿Sí? Entonces, al reconocer que somos pecadores, pues el Espíritu nos redarguye a quitar varias situaciones que sabemos que es un pecado y que ofendemos a Dios. Entonces, pienso que inmediatamente empezamos a ver todo aquello que nosotros estábamos haciendo que está mal y tratamos de no hacerlo o de pedir perdón, ¿no? Y tratamos de decir no porque estamos ofendiendo a Dios, entra en nuestra mentalidad y eso nos lleva a tener cambios significativos en nuestra forma de vivir. Bueno, yo así lo entiendo. Sí, sin duda alguna, siempre la palabra de Dios nos va a confrontar con el pecado. Y si es importante, miren, si yo digo que soy, por ejemplo, francés, es decir, que he nacido en Francia y me he criado en Francia toda la vida, pero no hablo francés, algo no está bien, ¿no? Algo no cuadra.
Si yo digo que soy creyente, pero no hay cambios en mi vida, entonces algo no cuadra, algo no está bien, algo no está funcionando de manera correcta. Y esta es la intención de esta lección, que podamos ver y podamos valorar los propios cambios que hay en nuestra vida, viendo algunos cambios que el Señor produjo en aquellas personas a quienes Dios provocó se encontrasen con Él. ¿Ok? El texto que estudiaremos hoy nos muestra el encuentro de Jesús con tres personas. Estos en los cuales Dios ya estaba trabajando, estaban ya necesitados de la obra de Cristo en su vida. Por ello Dios provocó ese encuentro. Según el verso 35 de Juan capítulo 1, estos dos hombres que se encontraron con Jesús, ¿de quiénes eran discípulos? Allá en Costa Rica, Carmen, ¿quieres darnos su opinión? Según el verso 35, ¿de quiénes eran discípulos estos dos hombres? Buenas noches. Buenas noches. Eran discípulos de Juan. Eran discípulos de Juan, así lo dice el texto. Por lo menos seguían a Juan o estaban cerca de Juan y estaban escuchando las predicaciones de Juan de manera constante. A lo mejor no siempre estaban con Juan, pero pasaban seguramente temporadas largas con Juan. ¿Cuánto tiempo tenía Juan predicando el evangelio? Cuando ocurren estos hechos, no lo sabemos exactamente, pero no creo que menos de un año. Posiblemente Juan tenía un año predicando por cuanto ya se juntaba una multitud. Sí, de Juan el Bautista, a quien seguían y por quien eran instruidos en la verdad. ¿Qué dijo Juan respecto a Jesús en el verso 36 que ellos escucharon? No sé si nuestra hermana Mati nos puede decir, si tienes la Biblia en la mano, puedes leer el verso 36 y decirnos qué fue lo que dijo Juan que ellos escucharon con respecto a Jesús. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Juan vuelve a decir esto, ¿no? Era una constante, lo había dicho el día anterior, había revelado que el Cordero de Dios habría de venir, y el día anterior lo había dicho, y este día también lo vuelve a decir, y lo vuelven a escuchar estos dos discípulos que hasta aquí en el relato no sabemos todavía quiénes eran. Bueno, ya leímos el texto en general, pero en el relato, si fuese la primera vez, todavía no sabríamos quiénes eran estos discípulos. Juan el evangelista nos relata que tanto ellos como Juan lo identificaron como el Cordero de Dios. Ello nos revela que la instrucción y la predicación del Bautista habían hecho efecto en el alma y conciencia de estos dos discípulos. No veían al Mesías como los rabinos enseñaban, sino como Dios lo estaba manifestando. Es decir, los rabinos tenían una manera de decir, de interpretar o de referirse al Mesías, según la escuela rabínica a la cual pertenecían. A lo mejor algunos eran más tendientes al grupo de los saduceos, otros más tendientes al grupo de los fariseos o a otros muchos grupos más que existían dentro de las diferentes escuelas rabínicas. Entonces, estos hombres y Juan mismo no tenían una percepción de Jesús en función a como los rabinos enseñaban, sino tenían una percepción de Jesús tal y como Dios lo percibía. Y aquí es algo importante que tenemos que ir entendiendo, aunque no lo refiere la lección. Sin duda alguna, en la medida en que nos involucramos en la palabra de Dios, en una lectura permanente, debemos de cambiar nuestra visión con respecto a lo que creemos de Jesús. Posiblemente un nuevo creyente de algunas horas o de algunos minutos, aunque sin duda alguna viene a una convicción de pecado, sus valores culturales posiblemente lo hagan creer que ha sido involucrado en una nueva religión. Pero en la medida que este nuevo creyente empieza a ser instruido en la palabra, en la medida en que este nuevo creyente empieza a ser guiado en la oración y movido hacia la santidad y introducido a la comunión con el cuerpo de Cristo, este nuevo creyente va a ir ajustando esta visión cultural a la visión de Dios. ¿Okay? Estamos en la página 21 y vamos a la página número 22. Según el verso 37,
¿qué hicieron estos dos discípulos? No sé, Pedro, bienvenido a la sesión. Jonathan también, bienvenido. Damaris, bienvenida. Pedro, si puedes, y tienes tu Biblia en la mano y abres tu micrófono, puedes leernos el verso 37 y decirnos qué fue lo que hicieron estos discípulos de Juan. ¿Me escuchas, Pedro, por ahí? A lo mejor no me está escuchando bien. ¿Okay? Damaris. Hola, Bueno, Pablo. Pedro, ya estás. Okay. Disculpa. Verso 37 del capítulo 1 de Juan. A ver. Permíteme tantito. Lo puedes buscar en tu Biblia o lo puedes buscar en tu boletín. En el boletín Capítulo está 1. en la página 20. Voy por el boletín. Capítulo 1, Capítulo 1, verso 37. Capítulo 1, verso 37. De Juan. Ajá. Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ok. Entonces, ¿qué hicieron, Pedro? ¿Qué hicieron estos dos discípulos? Lo siguieron. Lo siguieron. Siguieron a Jesús. Es decir, la obra de Dios estaba ya efervescente en la vida de estos discípulos de Juan y deciden, dado que entienden que están delante del Cordero de Dios, que harían bien en seguirlo y no abandonar la ruta que él estaba siguiendo, ¿no? Sino permanecer en esa ruta. Es importante señalar que el mismo maestro en los versos siguientes no solo les pregunta por qué lo siguen, sino que también indirectamente les advierte que si quieren seguirle deben ver cómo es su forma de vida. En el verso 39 dice, venid y ved. Es decir, chequen cómo vivo yo. Chequen si sus expectativas están de acuerdo a la realidad que están buscando. No vaya a ser que crean que van a buscar una religión cuando yo no estoy llamando a una religión, sino a un cambio de vida tal y como lo hacía Juan. Aquí hay una enseñanza crucial. Aquel a quien Jesús le sale al encuentro, si Dios ya está obrando para fe y salvación, sin duda no podrá sino solo seguir al maestro sin importar el costo. Jesús les dijo, vean, vengan y vean. Y fueron y vieron y se quedaron por cuestiones culturales, pero se quedaron porque había ciertas reglas, ¿no? Que si ya te agarraba a cierta hora, ya no era conveniente que tú salieras de donde tú estabas y tenías que pasar la noche en ese lugar. Es decir, había una serie de reglas culturales, pero independientemente de eso, ellos decidieron seguir a Jesús y decidieron pagar el precio de estar con el maestro. Seguramente le escucharon hablar, seguramente compartieron el pan con él, seguramente en la madrugada le vieron orar, pasaron un buen tiempo con el maestro. Y entonces debemos hacernos una pregunta nosotros de manera individual. ¿Cuál ha sido el precio que yo he pagado por seguir a Jesús? ¿O me ha salido barato? ¿O no he pagado ningún precio? O a lo mejor no estoy siguiendo a Jesús, estoy metido en una religión, ¿no? Me apareció la viña por ahí, me he quedado en la viña o me convertí, entre comillas, eso de me convertí en la viña y pues me he quedado ahí, o me gusta el ambiente, o me gusta X o Y cosa y me quedo yo ahí, pero no estoy siguiendo a Jesús. Debemos de cuestionarnos cuál ha sido el precio por seguir a Jesús. No sé, Carmen, si quieras compartir, Carmen de Veracruz, si quieras compartir, si tú sientes que has pagado algún tipo de precio por seguir a Jesús o sientes que no ha sido difícil seguir a Jesús. ¿Sí me escuchas, Carmen, aquí en Veracruz? Carmen de Veracruz, Carmen Tenorio. Sí. Pues sí me ha costado algo, un precio, sí, seguir a Jesús, tanto con mi familia, el que pues me han rechazado en muchas ocasiones, porque no participo con ellos en ciertas situaciones, pues de fiestas o de otros eventos en los cuales no participo. Y en mi trabajo también, Okay. también me ha costado. Sí, siento que sí he pagado un pequeño precio. Okay.
Sí, cuando nos vemos con la cruz decimos, bueno, el precio que yo he pagado pues, no es gran cosa, ¿no? Pero sin duda, Exactamente. No lo sí, voy a comparar con lo que Jesucristo hizo, porque jamás, ¿no? Pero sí pero he sí hemos pagado. experimentado dolores, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Decepciones, En, desengaños. en muchas situaciones y comparaciones, sobre todo que nos utilizan para compararnos con los demás, y eso sí es algo difícil que uno debe de cuidar mucho, ¿no? Ok, Y sí me ha costado mucho, sí me ha ok. costado algo. Yo Sí, quiero compartirles algo. ¿Cuál ha sido el precio que yo he pagado de seguir a Jesús? Ah, y no lo digo con orgullo, sino lo digo a veces un poquito hasta con carga, porque de repente sí pesa un poquito, no siempre, pero sí pesa de repente un poquito. eh, y es que yo no tengo, no recuerdo muchos domingos de no ir al templo y quedarme a dormir, por ejemplo. No lo digo desde que soy pastor, lo digo desde que soy niño. Mi mamá no me hubiera dejado, pero en la vida, quedarme a dormir un domingo en la casa, pero ni de chiste, mi mamá no lo hubiera permitido, ¿no? Mucho menos pararme, por ejemplo, un domingo en la mañana, así como desgarbado, ¿no? Y llegar de la recámara que está acá, porque esta era la casa donde yo crecí, y venir a la sala y sentarme aquí, prender la tele y ver Odisea Burbujas o ver algún programa como En Familia con Chabelo. Jamás vi En Familia con Chabelo, nunca vi ese programa, ¿no? Y era yo un niño, obviamente comparado con lo que Jesús pagó en la cruz, pues no es gran cosa, ¿no? Pero sí a veces se generan ciertas molestias. Pero seguir a Jesús implica un precio. En mi caso ha sido el casi nunca tener un domingo para descansar en 54 años y muy poco en 35 años de ser pastor. No me arrepiento, pero sé que tengo que pagar un precio. Y es posible que en los próximos años el precio por seguir a Jesús se convierta en algo mucho más fuerte que no ver Odisea Burbujas o no quedarse en casa para despertar a la 1 del día, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que tenemos que hacer. Seguimos ahí, página ya la parte final. Ahora bien, según el verso 40, vayan al verso 40 de sus Biblias, de Juan capítulo 1, ¿cuál era el nombre de uno de estos discípulos que siguieron a Jesús? ¿Cuál era el nombre? Damaris, ¿quieres compartirnos? Andas por ahí, Damaris, si abres tu micro. ¿Cuál era el nombre de uno de esos discípulos? Bueno, uno era Andrés. ¿Ok? Andrés era uno de esos dos que eran Ajá. discípulos de Juan y que ahora habían decidido pagar el precio de seguir a Jesús. ¿Ok? Así es. Gracias, Damaris, por compartirnos la respuesta. Este tenía un hermano. ¿Cuál era el nombre de ese hermano según el verso 41, me parece, o el mismo 40, no recuerdo? No sé si la hermana Mati ande por ahí, de repente no la vi. Allá en Costa Rica, Carmen, ¿nos puedes decir cuál era el nombre del hermano de Andrés? El nombre del hermano era Simón Pedro. Simón, ese era el nombre, ¿no? Así se llamaba Sí. el hermano de Andrés, Simón. Después lo veremos siendo protagonista en el libro de los Hechos, por cuanto Dios decidió que él fuese parte del relato de la historia, a diferencia de los otros apóstoles, de los cuales ya no sabemos tanto en el relato, pero seguramente como Pedro hicieron y sirvieron al Señor de todo corazón. Así que Andrés y Pedro eran hermanos. Esta es otra gran lección sobre aquellos que son expuestos a Jesús. Es decir, si yo vengo al arrepentimiento, una de las cosas que yo empiezo a hacer, es compartir mi encuentro con Jesús. Alguien que no comparte a Jesús es por dos razones fundamentales y las dos están asociadas, están encadenadas. Primero, porque no han venido al arrepentimiento. Y dado que no han venido al arrepentimiento, no valoran a Jesús. Es decir, Jesús no es valioso. Por eso hablaba yo hace un momento del precio que se tiene que pagar o del esfuerzo que se tiene que hacer. Cuando algo resulta valioso, sin duda alguna pagamos el precio. Cuando valoramos algo,
Cuando valoramos a alguien, nos resulta fácil pagar ciertos precios y nos resulta fácil hablar bien de esas personas. Andrés empezó a valorar a Jesús por cuanto Dios ya venía obrando en su vida, y cuando se encuentra con él, le valora aún más. Y después, bueno, 3 años más adelante, y cuando el Espíritu Santo viene sobre de ellos, él encuentra una expresión de valor mucho más profunda en su corazón por su maestro. Pero en ese momento ya Jesús era importante en su vida. Cuando algo es importante, de eso hablamos. De eso estamos constantemente refiriendo. Si hemos venido a la salvación, entonces Jesús es importante y entonces hablaremos de esa persona, de Jesús. Si no hemos venido a la salvación, Jesús no es importante y a nadie le hablaremos de Jesús. No llevaremos a nadie con el Maestro. Así que ese es otro signo y otra señal que tenemos que evaluar en nuestra vida. ¿Ok? Cuando no es así, normalmente, consciente o inconscientemente, creemos que hemos sido parte de una nueva religión y no de una cercanía con aquel que nos salvó. Andrés, según el relato, le presenta a Simón, a su nuevo maestro. Jesús, que era en ese momento alguien especial en la vida de Andrés. ¿Qué fue lo primero que hace Jesús al conocer a Simón? ¿Qué dice el verso 40 y 41 y 42? Me parece, ya hasta el final. ¿Qué es lo que hace Jesús? Desde el verso, déjeme checar, el verso 42. ¿Quién lee el verso 42? Alguien que abra su micro y lea el verso 42. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándolo, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo primero que hace Jesús es cambiarle el nombre. Ya no eres Simón, ahora es Cefas, que se traduce como Pedro. Y aquí vamos a encontrar la última lección de esta lección, ¿ok? Nadie quien se encuentra con Jesús permanece en su misma naturaleza. Y esto tiene muchas implicaciones. Es decir, si yo, voy a utilizar mi ejemplo, Pablo Reyes, mi conversión se dio más o menos por ahí de los 16 años. Mi mamá dice que a los 6, pero no es verdad. Mi conversión en realidad fue a los 16 años. Y Dios utilizó muchas cosas para llevarme a la conversión. Y utilizó a un grupo de testigos de Jehová para llevarme a la conversión. Ellos tocaron un día a la puerta de la casa, se identificaron, yo los dejé entrar, platicamos un rato y quedaron de regresar la siguiente semana. Y creo que pasamos como 6 meses hablando, no recuerdo si los lunes o los martes. Y eso me hizo a mí estudiar las escrituras, porque yo no iba a permitir que unos herejes, porque así decía yo, me fueran a ganar en la enseñanza de la palabra. Y eso me hizo escudriñar las escrituras. Y Dios usó eso más unos tiempos de depresión, porque aunque mi papá murió cuando yo tenía 2 años, para mí en realidad mi papá murió cuando yo tenía 16. Es decir, fue en esa época cuando a mí me cayó el 20, mi papá murió. Tomé conciencia de ello y me sentía yo muy solo en ese momento en la vida, extremadamente solo, sin mucha compañía. Y entonces en ese momento de depresión, de soledad, Dios utilizó este grupo de testigos de Jehová para orillarme a escudriñar las escrituras. Y recuerdo un día que llorando yo le pedí perdón a Dios por mis pecados. Eso fue cuando tenía yo 16 años. De ahí a estos 54 años, Dios lo que ha hecho es producir cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio, tras cambio. Me ha estado santificando a lo largo de todos esos años. Pero yo no soy la misma persona que era cuando tenía 16, ni cuando tenía 26, ni cuando tenía 36, ni cuando tenía 46. Dios ha trabajado a lo largo de mi vida.
Y uno de los cambios más importantes que Dios ha hecho es la percepción sobre el pecado. Comentaba yo la vez pasada, me resulta para mí incómodo permanecer horas sin decirle al Señor, purifícame. Es como sentirse sucio. Y eso es algo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando tenía 16 años, eso no me importaba. Cuando tenía 30 años, todavía Dios no estaba trabajando en estas cosas en mi vida. Ya estaba comenzando a golpear algunas argumentaciones perversas en mi mente y en mi corazón, pero fue todo un proceso. ¿Qué cambios ha hecho Dios en tu vida? A Pedro le cambió el nombre. A mí me ha hecho valorar el pecado de una manera diferente. ¿Qué ha cambiado de Dios en ti? Si yo digo que soy cristiano y sigo siendo el mismo después de un año, después de 5 años, después de 10 años y después de 15 años y después de toda una vida de ir al templo y me sigo enojando por lo mismo y sigo diciendo malas palabras y sigo no valorando la comunión con la iglesia y asisto cada Corpus de San Juan no vivo para la gloria de Dios cada día y no hago esfuerzos para el reino, entonces algo anda mal. O te he enseñado mal la palabra o algo no está cuadrando bien en lo que está pasando en tu vida. Cuando Dios obra en nuestra vida para salvación, como en el caso de Pedro, lo primero que empieza a hacer es cambiarnos. Y una de las primeras cosas son los valores. Una de las primeras cosas que Dios hace es cambiar nuestros valores y nuestras creencias. Es simple. Le voy a dar un valor fundamental del reino. Congregarnos, por ejemplo, ¿no? Siempre he dicho, si estás enfermo o estás en alguna aflicción, es entendible. Pero si hay sanidad, hay que estar. Hay que dar gracias a Dios. Yo volteo y veo el día y digo, wow, todo lo que Dios hizo en mí. Todo lo que Dios hizo en mí. ¿Qué cambios han ocurrido en tu vida desde que te encontraste con Jesús? ¿Puedes enumerar esos cambios? Puedes decir, por lo menos puedo enumerar 5, puedo enumerar 3, puedo enumerar 10, puedo enumerar 8. ¿Estoy viendo la obra de Dios en mi vida o sigo caminando en el mismo estilo de vida que lo hacía antes de venir al arrepentimiento? ¿Alguien quiere compartir algún cambio que Dios haya hecho en su vida? Alguien dice, yo quiero compartir. ¿Alguien? Se nos fue la hermana Pues Damaris. yo, Hermana Mati, dime, comparte. sí, el enojo, la ira, Ok. el Espíritu Santo me ayuda mucho en eso, mucho, mucho, mucho. Okay. Y sí, eso, y el perdonar, aprender a perdonar. Perdono más rápido, pero perdono en serio, o sea, no nada más porque digo, ay, lo perdono, no. A veces se me olvida lo que yo decía, ay, estaba yo enojado con esta, ay, pero se me olvidó. Ay, esa es una gracia de Dios que me ha dado, ¿no? Sí. Entonces, el enojarme, la ira, sí, el perdonar. Son cambios buenos. Sí. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, amén. ¿Alguien más quiere compartir algún cambio? Nos quedan como 7 minutos. ¿Alguien dice, yo quiero compartir algo de lo que Dios ha hecho en mi vida? O los empiezo a apuntar. Ok, allá en Costa Rica. Bueno, primeramente, digamos, los cambios así como más, ¿cómo le digo? Más relevantes, digo yo, es, bueno, mi carácter primero, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a mis emociones, porque yo antes era una persona que si me enojaba yo no expresaba, sino que lo que hacía era como esconderme en una burbujita y no le hablaba a nadie. Entonces eso es uno de los cambios que el Señor ha hecho en mí, ¿verdad? Hablar en el momento en que debo de hablar, pero hablar con misericordia y con verdad. Amén. Eso es uno de los cambios, sí. Ok. Bueno, son buenos cambios. Todavía yo no pierdo la esperanza y oro
para que te hagas sapricista y sea un cambio más Ah, no, no. significativo. Eso nunca. Ese cambio el Señor no lo va a hacer en mí. Bueno. Estarías bien en ser sapricista. Dios obra para bien en nosotros. Dios, cuando Él nos trae al arrepentimiento, cuando es su obra, cuando es Dios quien taladró y nos tomó y nos llevó hasta Cristo para encontrarnos con Él va a producir permanentemente hasta el día en que Él nos llama a su presencia cambios en nosotros. Yo quiero invitarte, y con eso quiero terminar, quiero invitarte a que tú tomes tiempo para adorar a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Pero también tomes tiempo para decirle, Señor, aún falta más. Aún hay pecado en mi vida. Aún hay cosas que son pesadas que yo no puedo. Pero te suplico, Padre, que me santifiques. Esto es bien importante, de verdad, que tengamos conciencia. Cuando pensemos en Andrés y el otro discípulo del cual no sabemos, creo que el nombre, y cuando pensemos en Pedro, pensemos en que Dios obró. En primer lugar, que Dios nos dé el ánimo de pagar cualquier precio por seguirle. En segundo lugar, que Dios nos haga personas que podamos compartir con otros su amor. Y en tercer lugar, que Él permanentemente haga cambios en nuestra vida, hasta el día en que nos glorifique. Amén, hermanos. Amén. Hermano Jonathan, si quieres abrir tu micrófono y quieres compartir en un par de minutos antes de terminar algo que quieras agregar. Sí, no, buenas noches, no pongo la cama porque estoy durmiendo a las niñas, pero Ok. ¿qué onda? Dando lata. Bueno, para agregar, pues sí es cierto, ¿no? Realmente los cambios se van dando progresivos. Yo creo que algo de lo que Dios me ha ido mostrando en el camino es que conforme más conozco del Evangelio, o sea, más vil, me doy cuenta que hay un pecado pues muy oculto pues ahí en el fondo de mi corazón, o sea que hay una naturaleza con la que lucha el espíritu, pues, porque dice la palabra que es la lucha de la carne en contra del espíritu todos los Sí, días. Y como dice Charles Spurgeon, dice que prácticamente es el cuerpo muerto, pues, esa naturaleza putrefacta, la sí, que prácticamente está queriendo contaminar el ambiente. Entonces, sí, ha sido una lucha constante donde a veces ha sido las caídas y creo que la gracia de Dios es la que me ha sostenido todo el tiempo porque pues realmente hay una oposición tremenda, no solamente contra la carne, sino también contra el mundo, contra las ideas, sí, con las filosofías, contra pues todo realmente que estamos en una guerra espiritual de grandes proporciones y creo que Dios me lleva a mí hasta que llegue a la imagen de su Hijo, Jesucristo, ¿no? Pero no ha sido fácil porque hay pecados que yo jamás pensé que iba yo a cometer y que me jactaba así, incluso a veces pues predicándolo y demás. Y Dios llevó a mostrarme la vileza en toda su extensión, pues, porque sí, por algo dice la escritura, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, cuando alguien como cristiano dice, no, yo eso no lo voy a hacer, hay de ayes, porque puede caer y embarrarse de la peor forma, pues. así Y, es. y creo que esa es parte de la razón por la que Jesús en el Padre Nuestro decía, mas líbranos de tentación, líbranos del mal, ¿no? Sí, Porque siempre estamos prestos a la tentación, siempre estamos prestos a hacer toda clase de así mal, es. o sea, estamos prestos y creo que sin Cristo pues no podríamos hacerla de ninguna forma y como dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, pues vana es nuestra fe, ¿no? Y creo que nosotros como cristianos pues tenemos esperanzas. El incrédulo nomás vive para sí mismo, para el día a día, pero cuando le preguntas qué va a pasar el día de su muerte o si se le muere un familiar o algo, le ves claramente, o sea, cómo su rostro se demuda y está
no sabe lo que le sigue de su vida. Pero cuando yo, por ejemplo, platico con familiares, conocidos y amigos que están en la fe, estamos seguros, pues, de que vamos a estar con el Señor, pues, de Amén. que vamos a estar en los banquetes celestiales platicando y Amén. hablando de lo que hizo Cristo y probando diferentes comidas de diferentes nacionalidades y hablando e identificándonos entre nosotros, porque así como los discípulos conocieron a Moisés y Elías, algo que ellos ni los conocían físicamente, pero los reconocieron, quiere decir que en aquel día todos nos vamos a ubicar porque vamos a tener la mente de Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, Entonces, hermano, Pablo, por tu participación. sí, ¿Sí? ¿me podrías dar los 3 puntos finales? A ver, rápido, Porfa. porque nos queda un Sí, minuto. sí, ¿Quién ha venido a la salvación? ¿Está dispuesto a seguir a Jesús? ajá, Quien ha venido a la salvación, comparte ajá. de Jesús con otros, y quien ha venido a la salvación, sin duda alguna, experimenta cambios. Ok, gracias. Vamos a orar para terminar el discipulado de hoy. El sábado todavía hay discipulado y mañana hay catecismo. Recordemos las despensas, participemos de esto también. Señor, gracias. Recibe la gloria y la honra por este tiempo. Sé exaltado en Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Dios les amén. guarde. Buenas Buenas Oren por noches. ustedes. noches. Amén.